Hola, bienvenidos a todos, buenos días, bienvenidos en Facebook. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Los voy leyendo, esperamos a que se conecten. Hola Alejandra, bienvenida, buenos días. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a iniciar con el tema de hoy. A ver, creo que se va a escuchar doble, pero ya me escuchan bien, ¿verdad? Hola Rosa, bienvenida, bienvenidos a todos. Hoy, miércoles, vamos a empezar. Vamos esperando a que se conecten. Listo. Listo. Buenos días, buenos días. Perfecto. Vamos a empezar hoy con nuestro tema y durante todas estas semanas nos han compartido varios papás por mensaje. Bien, vamos a trabajar a platicar sobre este tema donde hemos recibido por papás mensajes de ustedes donde dicen que pierden la paciencia, que no saben cómo llevar las conductas de sus hijos, que se estresan fácilmente. Y son comentarios que hemos nosotros leído y visto desde que iniciamos con estas transmisiones y es por eso que hoy traigo este tema, porque para mí es importante que comprendamos tres factores que están haciendo que tú como papá pierdas la paciencia con tus hijos. Bien, entonces les doy la bienvenida. Hola Viviana, buenos días. Hola Blanca, bienvenida, gracias. Bienvenida, gracias. Bien, entonces el tema de hoy es ¿por qué como papá pierdo la paciencia con mis hijos? Bien, yo creo que todos en algún momento hemos perdido la paciencia con nuestros hijos. Unos son más veces al día, otros son más veces a la semana y otros pueden perder la paciencia quizás a lo mejor una vez a la semana, pero todos hemos perdido la paciencia con nuestros hijos y es por eso importante que hoy hablemos de este tema. Así que voy a ir leyendo sus comentarios y quiero compartirles estos tres factores de por qué tú como papá pierdes la paciencia fácilmente con tus hijos, ¿bien? Y el primer factor es el estrés. Miren, nosotros vivimos constantemente en una vida donde hay factores que me estresan y se nos mete una ideología, bien, tenemos la idea o la creencia limitante de que ser papá es renunciar a todo. Ser papá es dejar a un lado lo que yo quería, mis sueños, tiempo para mí. Y esto lo que ocasiona es que tenga un vaso de estrés casi lleno.
con todas las actividades que tú como papá tienes durante todos los días y durante todas las semanas, imagínate que tienes un vaso para cada emoción. Supongamos que tienes como papá un vaso para cada emoción. El vaso del enojo, el vaso del miedo, el vaso del estrés, el vaso de la tristeza, ¿bien? Entonces, como papá tienes diferentes vasos de emociones. ¿Qué es lo que pasa? Tu día a día está basado en estrés, ¿bien? Y ese vaso está casi lleno, casi lleno. Entonces, cuando llegan momentos donde tu hijo tiene una conducta inadecuada, cuando reacciona de manera que tú no querías que reaccionara, cuando no hay buena comunicación, cuando se tarda para hacer las tareas, cuando quizás hace un berrinche, tú explotas y pierdes la paciencia. ¿A qué se debe? A que este vaso de estrés que estaba casi lleno, con este momento que viviste junto a tu hijo, se regó el estrés y entonces gritas, regañas, pegas, castigas, dices etiquetas hirientes. Es importante que tú analices cómo está ese vaso de estrés. Recuerda que durante cada sesión te he mencionado mucho la parte de que las emociones se vuelven adicciones. Entonces, si tú estás acostumbrado ya a vivir en estrés, a tener ese vaso de estrés lleno, por cualquier pequeña cosa que pase, y no solamente con tus hijos, ¿bien? No solamente con tus hijos, papis y mamis, sino también con cualquier actividad de tu hogar. Cualquier cosa que pase, ese vaso se va a regar y tú vas a explotar ante esa situación. Entonces, uno de los factores por el cual tú pierdes la paciencia fácilmente con tus hijos es porque el vaso de estrés está casi lleno por las situaciones. Tenemos un chip de que nuestro ser papás es un sacrificio, ¿bien? Y dejamos de tener tiempo para nosotros. Falta de sueños, falta de metas. Aquí es sumamente importante que tú identifiques, ok, sí, es verdad, constantemente vivo estresada o estresado por diferentes factores en mi vida, pero ¿qué puedo empezar a hacer diferente para disminuir ese estrés? Para que de esta manera, cuando pasa alguna circunstancia con mi hijo, ese vaso de estrés que está casi lleno no explote y entonces yo tenga conductas que después voy a sentirme culpable porque lo herí, culpable porque le grité, bien, o culpable porque no lo acompañé como tenía que ser. El, el segundo factor que es sumamente importante que hace que pierdas constantemente la paciencia con tus hijos. Recuerden que el tema de hoy es la parte de por qué pierdo la paciencia con mis hijos fácilmente y te estoy compartiendo los tres factores. El primero es el estrés. Tienes una carga de estrés en todos los aspectos de tu vida, llámese pareja, llámese trabajo, ¿bien? Y de esta manera tú puedes empezar a acumular estrés y cuando llegas a tu casa, ¿con quién te desquitas? ¿Bien? ¿Quién es el afectado? Tu hijo. El segundo factor que hace que no tengas paciencia es realmente, papá, yo los invito a la falta de capacitación en la paternidad. Como yo no sé, como yo no soy consciente de toda la información que hay y que yo puedo empezar a aplicar en mi hogar, bien, que yo puedo hacer algo diferente. La falta de capacitación en la paternidad hace que repitamos patrones, bien, patrones de nuestra infancia. El lunes estuve en el taller con papás, bien, de super papás. No sé si algunos de los que están conectados estuvieron el lunes con nosotros. Pero el lunes vimos la parte de cómo la infancia y los primeros 3 años de la vida de nuestros hijos son vitales para que nosotros los podamos acompañar de la mano y crear hijos exitosos y triunfadores. Pero si tú tienes falta de capacitación sobre la paternidad, si tú no tienes información que te enseñe cómo educar a tus hijos, qué sí le puedes enseñar, qué es lo que estás haciendo, que los está afectando y lastimando, bien, si tú tienes esa falta de capacitación, solamente lo único que vas a hacer es basar tu paternidad, y esto suena frío, pero es la realidad. Es lo único que la mayoría, o un gran porcentaje de papás basan su paternidad es que en su hijo sea obediente, bien, en que su hijo tenga buenas calificaciones y en que su hijo sea respetuoso en su hogar. Sin embargo, no saben todo lo que hay detrás. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una falta de capacidad en ti, una falta de capacitación en ti como papá? No te das cuenta de que estás ocasionándole a tu hijo daño, ¿bien? Hay daño emocional que le estás ocasionando, daño psicológico a corto y a largo plazo.
Porque si tú no sabes o todavía no identificas que las etiquetas, que los gritos, que los golpes lo están lastimando, bien, si tú llegas con tu vaso de estrés lleno y lo que haces por alguna conducta inadecuada de tu hijo es gritarle, pegarle, castigarlo, insultarlo, le estás haciendo un daño a corto y a largo plazo. Entonces, sí es sumamente importante que como papá te capacites para acompañar a tu hijo. Sumamente, sumamente importante que te capacites para acompañar a tu hijo. Bien, ese es el segundo factor de por qué pierdes la paciencia con tus hijos. Primero, tu vaso de estrés está completamente lleno o casi lleno y con alguna conducta inadecuada explotas. Segundo, no hay una capacitación en la paternidad. Así como te tomas tiempo para estar en redes sociales, para hacer otras actividades, tómate tiempo para estudiar sobre la paternidad afectiva. Bien, ¿de qué manera yo puedo guiar a mi hijo? ¿De qué manera yo puedo acompañarlo paso a paso para que él pueda tener claridad, bien, de la parte emocional y se pueda sentir tranquilo, feliz, seguro, con autoestima? Si tú no te capacitas, si tú no tomas información sobre cómo ser un mejor papá y un mejor papá, desde que comprendas cómo funciona la psicología, las neurociencias en el cerebro de tu hijo, vas a obtener resultados muy pobres, ¿bien? Y el tercer factor que está afectando la paciencia con tus hijos es la manera en cómo tú viviste la infancia, la única forma en que tú aprendiste a ser padres. Si recibiste una crianza de dolor en la infancia, una crianza de ausencia, una crianza de gritos, una crianza de señalamientos, de etiquetas destructivas, si tú criaste, si tú tomaste y fuiste parte de esa crianza, bien, en tu infancia, es la única forma de que tu cerebro sabe ser papá. Y al ser la única forma en que tu cerebro sabe ser papá, va a normalizar. ¿Sí? Si en la infancia, en tu hogar, no había comunicación y la comunicación que fue instalada en tu inconsciente fue a base de gritos, entonces la única forma de ser papá es a base de gritos. Si en tu infancia la relación de papá era ausencia, ¿sí? Un hijo tiene que tener ausencia de padres, entonces en la vida adulta vas a trabajar bastante tiempo y vas a vivir exactamente lo mismo en tu hogar. La única forma en que tú aprendiste a ser padre, la forma en que recibiste esa crianza, tú la estás normalizando y por ende la estás repitiendo. Bien, por ende se repite. Entonces, es súper, súper importante que comprendas estos tres factores que están haciendo que tú pierdas la paciencia en tu hogar. Ahora, sé honesto contigo y los voy leyendo en el chat. ¿Cómo está tu vaso de estrés? ¿Cómo vives normalmente con las actividades día a día? Tu vaso de estrés está casi lleno, está a la mitad, está vacío. ¿Cómo está ese vaso de estrés? Bien. Ahora, segundo punto, ¿con qué frecuencia tú aprendes sobre cómo ser un mejor padre? ¿Cómo guiar a tu hijo y desarrollar cada uno de los pilares que él necesita? Ayudarlo en su seguridad, en su confianza, a gestionar sus emociones, a creer en él, a tener una mentalidad de éxito. Bien, y la tercera parte que quiero que seas honesto contigo es realmente la forma en cómo yo viví mi niñez con mis padres. Fue una infancia plena, fue una infancia que realmente yo recibí una crianza amorosa, de protección, de cuidado, de reconocimiento, porque eso es lo que tengo normalizado. Y es por eso que estoy repitiendo patrones con mis hijos. Bien, entonces sí es importante que analices estos tres puntos para ver cómo estás y vas a decir, ok, Carla, ahora ya entiendo por qué pierdo la paciencia, porque todo el tiempo estoy estresada, porque no he estudiado nada sobre paternidad y porque en mi infancia, aunque mi mamá era muy cariñosa conmigo, nunca estaba porque tenía que trabajar. ¿Sí? O mi mamá nunca jugó. Me quería muchísimo, pero nunca tenía tiempo para jugar conmigo. Desde que tú aterrizas estos puntos de cómo esos
tres factores están impidiendo que tengas una comunicación en tu hogar adecuada y que estés perdiendo constantemente la paciencia, puedes hacer un cambio. ¿Quiénes de ustedes, de los que están conectados, tienen el vaso de estrés casi llenos? Miren, mi mamá nunca fue cariñosa. Entonces, como tu mamá no fue cariñosa, quizás tú sí eres cariñoso con tu hijo, pero pueden pasar dos cosas. Ejemplo, cuando una mamá no es cariñosa con sus hijos, pasan dos cosas en la vida adulta cuando se repite y tú también tienes hijos. Es o eres excesivamente cariñoso y te vuelves súper protector y estás encima del pequeño y a los 5 años lo sigues cambiando, vistiendo y demás, ¿ok? Por consentirle, por darle ese cariño que tú no recibiste y de lugar de ayudarlo, es este amor que los daña, ¿bien? O te vas al otro extremo, donde eres igual de cero cariñosa con tus hijos como mamá fue contigo, ¿sí? Miren, me comparten. Mi vaso está casi derramando. Ok, Esperanza. Gracias por compartirnos. Estoy aprendiendo a mejorar, a ser mejor mamá contigo. Ah, perfecto, Esperanza. Mi infancia fue muy bonita, pero mi mamá no vivió conmigo mucho tiempo. Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que tenemos que trabajar. Mira, para que tú tengas una mejor comunicación con tus hijos y les empieces a tener más paciencia, tienes que identificar estos tres factores. Esperanza nos comparte, mira, mi vaso de estrés está casi desbordándose. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar no con los tres, vámonos con uno. ¿Qué es lo que más me estresa en mi día a día? ¿Sí? ¿Qué es lo que más me estresa en mi día a día? Y dos cosas que les comparto para que puedan disminuir el estrés. Solamente son dos puntos que pueden empezar a hacer desde ya para disminuir el estrés. Primero es dormir bien, ¿sí? Dormir las horas adecuadas. Si tus hijos también están todo el tiempo estresados, es porque no duermen lo suficiente, porque no tienen horas de descanso. Y la segunda actividad es hacer ejercicio físico mínimo 15 minutos al día. Eso te va a ayudar a disminuir el estrés. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo te puedo decir estos dos puntos para que los empieces a hacer a partir de hoy. Bien, descansar bien, tratar de dormir a una hora adecuada y hacer actividad física, a lo mejor solamente caminar. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo no cambio de mi entorno todo aquello que me estresa? Si yo estoy acostumbrada a darles alimento a mis células, tu hijo está aprendiendo a que es normal vivir con un vaso lleno de estrés. Ese es el problema, papás. Bien, sí es importante que analicen, bueno, primero para el primer factor, ¿qué es lo que pueden hacer como papás? Pueden identificar cómo están durmiendo y pueden identificar si hacen actividad física. Si no lo están haciendo, pues lo podemos empezar a hacer. Otro punto, ¿desde cuándo estoy acostumbrada a vivir en esta adicción emocional que para mí ya normalicé vivir estresada? Porque ya normalizamos el estrés, normalizamos el estrés día a día. Entonces, si yo no vivo estresada, bien, no es no es como mi actividad, ¿no? O sea, no es la parte de algo mío, es como si me quitaran algo. Entonces, sí es sumamente importante que tú comprendas que el estrés tienes que identificar. Si ya lo normalizaste desde hace cuántos años lo tienes normalizado, empezar a analizar qué es lo que te causa estrés en tu entorno. Bien, mi trabajo, el que no tengo buena comunicación con mis hijos, en que mi casa siempre está desordenada. Busca tres o cuatro cosas que te causen estrés y empieza a transformar una sola este mes, ¿sí? ¿Qué puedo hacer diferente para quitar el estrés de esto? Bien, mire, me dicen, yo estoy aprendiendo contigo, pero mi esposo no me ayuda, tiene el vaso súper lleno y aparte mi hijo duerme demasiado. Mm, ok, miren papás, ya, sea mamá o sea papá quienes estén acá. Si tu esposo o tu esposa no te quiere ayudar, empieza contigo, ¿bien? Empieza tú a trabajar, empieza tú a hacer algo diferente.
empieza a cambiar tú. Si nosotros esperamos a que los demás me ayuden a hacer un cambio, voy a ir muy lento, porque quizás los demás aún no están listos para hacer este cambio. Entonces sí es importante que trabajes solo contigo. Y cuando ellos empiecen a ver el cambio, puede tardar un mes, puede tardar 3 meses. Me toca pacientes que tarda un año, pero se suman a eso. ¿Sí? Se suman a eso. Ahora, entonces para disminuir el estrés, empieza a dormir bien, ¿sí? Empieza a hacer actividad física mínimo 15 minutos al día y es importante que identifiques 3 a 4 cosas que son las que te causan mayor estrés, ¿bien? Durante tu día y ver cómo puedes empezar a cambiar una este mes. Deja de normalizar, papá y mamá, que deja de normalizar el estrés. Deja de ver que es normal vivir estresado, porque por eso pierdes la paciencia con tus hijos. Tú eres la responsable y el responsable de que si vives estresado todo el día con todas las actividades que haces, porque no tienes tiempo para ti, porque el tiempo no te alcanza, pues obviamente cuando tu hijo hace algo inadecuado, pues pierdes el control, gritas, humillas, lastimas, pegas, porque mi estrés está al borde. Bien, para mejorar tu falta de capacitación, eh, identifiquen con lo que ustedes se sientan más cómodos. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, a ver si se los pones Caro, porfa, donde hay bastantes videos que tú puedes ver y empezar a ser consciente cómo cada palabra, cada acción de los adultos, llámese mamá, papá, abuelitos, profesores, están afectando a tu hijo en corto y largo plazo. ¿Sí? Entonces, para que tú puedas empezar a tener capacitación sobre cómo ser un mejor papá, cómo tener una paternidad afectiva y efectiva, empieza a leer libros, empieza a ver videos, empieza a nutrirte de esa información. Y el tercer punto, que el tercer factor que te mencionaba, de que estás repitiendo patrones, es sumamente importante que sí te pongas en manos de un especialista para que sane eso que te lastimó a ti en tus primeros 12 años de vida. Sí es sumamente importante, es lo que nosotros hacemos en nuestra escuela para padres. Sanamos, bien, el punto de lo que aprendiste, de la única forma de ser padres, los capacitamos, bien, y vaciamos ese vaso de estrés. La única forma en que tú puedes cambiar los patrones es sanándote a ti. Recuerden, primero no están tus hijos. Si tú dices, es que para mí primero son mis hijos, no, 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 no. Primero eres tú como mamá y como papá. Primero tú tienes que estar bien. Tú tienes que tener estabilidad emocional. El vaso de estrés tiene que estar vacío. No puedes normalizar vivir estresada o vivir enojada o vivir con miedo. No puedes. Porque no solamente ahorita te puse el ejemplo del vaso del estrés porque pierdes la paciencia, pero también tu vaso de enojo ha de estar súper lleno. ¿Quiénes de ustedes que están conectados, su vaso de enojo está súper lleno porque te peleaste con papá, porque en la infancia pasó esto, porque tu pareja, porque tu jefe, porque tus amigos? Y entonces tu vaso de enojo está lleno, tu vaso de estrés está lleno, tu vaso de angustia está lleno, y llegas con tu hijo y tu hijo solamente tiene una conducta inadecuada y entonces pierdes la paciencia con él, pero él no es el responsable. Revisa tus vasos emocionales, ¿sí? Para que tú puedas mejorar la paciencia no solamente con tus hijos, sino con tu entorno, contigo misma, tenemos que vaciar esos vasitos, papás. Lo más fácil que puedes empezar a hacer desde ya que no hay un no, es empezar a capacitarte para que veas lo que estás haciendo que puede estar causando daño en tus hijos emocional, psicológico y está bajando otros. Eso sí lo puedes hacer. Ya les compartieron el canal de YouTube para que puedan ver los videitos. Es lo primero que puedes hacer. Segundo punto que yo te recomiendo de estos 3 factores que hacen que pierdas la paciencia. El segundo punto es empezar a revisar esos vasos emocionales y a vaciarlos. Es sumamente importante. ¿Sí?
sumamente importante. Y el tercer punto, que ya vas a necesitar un acompañamiento de un especialista, es la forma en cómo a ti te enseñaron a ser papás, a ser padre, a ser madre. Lo vimos el lunes que les comento que tuvimos el taller para papás en vivo. Papás me decían, Carla, o sea, yo no pensaba que estaba repitiendo patrones, porque hicimos un ejercicio terapéutico para también sanarlos a ellos de esa autoestima, ¿no? Yo no pensaba que tenía yo todavía marcados esos momentos donde hicieron críticas destructivas en mí, profesores o papás, que lastimaron mi autoestima. Y ahora yo lo estoy repitiendo con mis hijos. Entonces, sí es sumamente importante que dejes de mencionar, si eres aquel papá, y con esto me voy el día de hoy, y los veo el lunes, si eres aquel papá que le menciona a su hijo o menciona en su hogar, me hacen perder la paciencia o me hiciste perder la paciencia, evita decirlo. Ya no puedes decirlo. Después de conocer estos tres factores, no puedes mencionarlo. Ellos solamente están colocándole un poquito más a esos vasos emocionales que ya están repletos y que te toca a ti, porque es un trabajo individual y personal, vaciados. Bien, y no puedes decir, es que no sé qué hacer contigo, a tus hijos. Esa palabra evítala también por completo. Es que ya no sé qué hacer contigo. Sí sabes. Hay mucha información que te puede guiar el cómo tener una mejor comunicación con tus hijos. Entonces, no es que no sepas, sino es que no has tomado acción para capacitarte y ser un mejor papá. El segundo punto, ¿sí? Y el tercer punto es, evita también decirles a tus hijos la parte de, es que cuando yo era pequeña las cosas eran diferentes. No los compares, no los compares con tu historia en la infancia. Tú tienes la responsabilidad en tus manos de hacer algo completamente diferente para que puedas sanar tú emocionalmente y para que puedas acompañar a tus hijos. Incluso hoy en la tarde, si quieren, les van a dejar ahorita el enlace del grupo de WhatsApp. Vamos a tener un taller para mujeres donde vamos a hablar, dura 2 horas en la noche de 7 a 9, donde vamos a hablar cómo la autoestima está dañando tus finanzas, cómo el tener baja autoestima está dañando tus finanzas. Y recuerden lo que les he dicho siempre, el autoestima se forma en los primeros años de vida. Entonces, el autoestima fue marcado por mamá, por papá, por profesores, por el entorno. Y cuando tú no tienes autoestima, cuando tú no te sientes suficiente, cuando tú sientes que no mereces, cuando tú sientes que no haces las cosas bien, cuando no tienes seguridad en ti, cuando no confías en ti, tus ingresos son bajos. De eso vamos a hablar en la noche, se pueden inscribir, es totalmente gratis para que puedan ver el taller de 2 horas. Y nos vemos el día lunes. Apliquen esto, eviten decir, me haces perder la paciencia, no sé qué hacer contigo, porque eso está en tus manos. No es responsabilidad de tus hijos, papás. Les mando un abrazote, que tengan un lindo miércoles y recuerden que las transmisiones van a ser lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Igual voy leyendo sus comentarios. El tema que traje hoy fue porque papás lo pidieron y igual los comentarios que vayan haciendo y que nos vayan compartiendo, igual pueden compartirlo en historias, en mensaje, en WhatsApp, de qué quieren que hablemos para que yo pueda darles herramientas y ustedes puedan mejorar la comunicación con sus pequeños. Bien, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día lunes. Bonito día.